¿Sabías que algunos cuartos de los años 60 y 70 podrían valer miles de dólares hoy? Un error de acuñación o una moneda rara podría convertir tu cambio en dinero real. Hoy revisaremos 4 cuartos icónicos, 1965-1966. Al final, descubrirás cuál de estos podría estar escondido en tu bolsillo ahora mismo. Moneda número 1. 1965 Quarter. Hoy comenzamos con una moneda que marcó un antes y un después en la historia de la numismática estadounidense, el Quarter de 1965. Esta moneda no solo es importante por su valor facial de 25 centavos, sino también porque representa un cambio radical en la composición de las monedas de Estados Unidos, un cambio que todavía resuena entre los coleccionistas hoy en día. Para entender por qué este Quarter es tan especial, debemos retroceder un poco en la historia. Antes de 1965, los Quarters, al igual que los dimes y la mitad de los dólares, contenían un 90% de plata y un 10% de cobre. La plata era un componente valioso, y el contenido de metal precioso hacía que las monedas tuvieran un valor intrínseco que a veces superaba su valor nominal. Sin embargo, a principios de la década de 1960, los precios de la plata comenzaron a subir significativamente. Esto creó un problema. El valor del metal en las monedas estaba acercándose al valor de la moneda en sí, lo que llevó a un aumento en la acuñación de monedas retiradas para su venta como metal. La situación se volvió insostenible para la Casa de la Moneda de Estados Unidos. En 1965, se tomó una decisión histórica: eliminar la plata de los quarters y de los dimes. Esto dio lugar a una nueva composición que hoy consideramos estándar, un núcleo de cobre recubierto por una aleación de cobre y níquel. Este cambio permitió a la Casa de la Moneda producir monedas más económicas y resistentes a la corrosión, pero también marcó el fin de una era para los coleccionistas de monedas de plata. Los quarters de 1965 se convirtieron en los primeros de su tipo, sin plata, y por eso capturan inmediatamente la atención de quienes buscan entender la historia de las monedas estadounidenses. La apariencia del quarter de 1965 no cambió mucho. Seguía presentando a George Washington en el anverso, un diseño que había sido introducido en 1932 para conmemorar el bicentenario del nacimiento de Washington. En el reverso, el águila estadounidense seguía siendo el símbolo central, sosteniendo flechas y ramas de olivo. Sin embargo, si bien el diseño se mantenía familiar, la diferencia de composición era algo que los ojos inexpertos podrían no notar, pero que los numismáticos más atentos reconocen de inmediato. La textura de la moneda, su color y su sonido al caer son distintos de las versiones de plata anteriores, lo que hace que identificar un quarter de 1965 sea sencillo para cualquier coleccionista serio. Ahora, cuando hablamos de coleccionables, siempre debemos considerar la posibilidad de errores de acuñación. Los quarters de 1965 no son la excepción. Entre los errores más buscados se encuentran los conocidos como double die, donde ciertos elementos del diseño aparecen duplicados debido a un fallo en el troquel de acuñación. Un double die en un 1965 quarter puede ser sutil, pero para los expertos es evidente en letras o detalles del cabello de Washington. Además, existen ejemplos de estriques fuera de centro, donde la imagen de la moneda no está alineada correctamente con el borde. Estas piezas son especialmente valiosas porque son mucho menos comunes y, aunque no son plata, su rareza les otorga un valor adicional significativo en el mercado de coleccionistas. Incluso dentro de las tiradas regulares, algunos quarters de 1965 muestran variaciones en el brillo, en los bordes o en la densidad de la aleación de níquel, lo que los hace ligeramente diferentes entre sí. Algunos coleccionistas buscan estos detalles minúsculos, y los precios pueden variar considerablemente según el estado de conservación, la presencia de errores y la claridad de los detalles. Por ejemplo, un quarter de 1965 en estado sin circular, con un strike perfecto y sin imperfecciones, puede alcanzar varios cientos de dólares entre coleccionistas, simplemente porque representa la primera moneda de cobre-níquel de la era moderna de los quarters. Además, el valor de estas monedas no solo está determinado por la rareza, sino también por la historia que representan. Cada quarter de 1965 refleja un momento específico de la economía estadounidense, donde la plata estaba desapareciendo de la circulación y se buscaban soluciones prácticas para mantener el flujo de monedas. Para muchos coleccionistas, poseer un quarter de 1965 es más que una inversión, es un pedazo tangible de la historia económica y cultural de Estados Unidos. Es interesante notar que, aunque los quarters de 1965 no contienen plata, su influencia en la numismática moderna es profunda. Este cambio de composición sentó las bases para todas las monedas de circulación regular posteriores.
Los coleccionistas que inician su pasión por los quarters a menudo comienzan con esta serie porque es una transición clara entre las monedas de plata y las de cobre-níquel. Además, su historia enseña sobre cómo las decisiones económicas y los precios de los metales preciosos pueden afectar incluso los objetos más cotidianos, como una moneda de 25 centavos. Entre los errores y variantes que destacan, algunos quarters de 1965 presentan líneas de laminación, pequeñas imperfecciones que ocurren durante el proceso de producción del planchet, la lámina de metal a partir de la cual se acuña la moneda. Estas líneas pueden aparecer como rayas finas en la superficie y son buscadas por ciertos coleccionistas especializados, ya que pueden indicar tiradas específicas o procesos de fabricación que fueron únicos para ciertos lotes. Otros quarters muestran variaciones en el relieve de la fecha o del rostro de Washington, lo que se ha convertido en un campo de estudio en sí mismo dentro de la numismática de errores. Si estás considerando adquirir un quarter de 1965 para tu colección, hay varias recomendaciones importantes. Primero, es crucial inspeccionar cuidadosamente la moneda, preferiblemente con una lupa de aumento, para identificar cualquier doble die, strike fuera de centro, líneas de laminación u otras irregularidades. Segundo, conocer la procedencia de la moneda y su historial de circulación puede ser muy valioso, especialmente si estás buscando una pieza en excelente estado sin circular. Y tercero, si la moneda muestra algún error importante, podría valer mucho más de lo que imaginas, incluso sin contener plata. Es también importante mencionar que muchos coleccionistas optan por enviar sus monedas a servicios profesionales de calificación y autenticación. Estas empresas pueden certificar si la moneda tiene algún error significativo y asignarle un estado de conservación oficial, lo que aumenta su valor y facilita la venta o el intercambio con otros coleccionistas. Para un quarter de 1965, tener un certificado de autenticidad de un error double die, por ejemplo, puede multiplicar su precio en el mercado de coleccionistas de manera considerable. Además, aunque los quarters de 1965 no tienen el valor de plata de sus predecesores, siguen siendo una moneda muy buscada para colecciones completas. Los coleccionistas que buscan tener todas las fechas y tipos de quarters de la era moderna deben asegurarse de incluir esta pieza, no solo por su valor histórico, sino también por su papel en la transición hacia las monedas de cobre-níquel que aún vemos en circulación hoy en día. En resumen, el quarter de 1965 es mucho más que una simple moneda de 25 centavos. Es un testimonio de los cambios económicos de su tiempo, de la innovación en la acuñación y de la pasión de los coleccionistas por encontrar y preservar cada detalle único. Desde su composición hasta los errores raros que lo hacen especial, esta moneda sigue fascinando a quienes aman la historia y la numismática. Poseer un 1965 quarter es, en cierto modo, tener en la mano un pedazo de la historia estadounidense, una pequeña ventana a un momento donde las decisiones económicas dejaron una huella tangible en cada bolsillo. Y justo un año después, en 1966, los quarters traen aún más sorpresas para los coleccionistas. Aunque la composición de cobre-níquel se mantuvo, las nuevas tiradas introdujeron variaciones y errores únicos que hoy en día son altamente codiciados. La historia continúa, y cada año ofrece nuevas oportunidades para descubrir piezas interesantes que combinan historia, arte y valor coleccionable. Así que mientras exploramos el 1965, ya podemos anticipar las sorpresas que nos esperan en el 1966, manteniendo viva la emoción de la casa de monedas raras y la conexión con la historia de Estados Unidos a través de cada quarter que pasa por nuestras manos. Moneda número 2. Quarter de 1966. El año 1966 marcó un punto interesante en la historia de los cuartos de dólar estadounidenses. Después de que en 1965 se hiciera la transición a monedas CLAD, los coleccionistas empezaban a prestar más atención a los detalles de cada pieza, y aunque los cuartos de 1966 seguían siendo de composición CLAD, una capa exterior de cobre y níquel sobre un núcleo de cobre, surgieron variaciones y errores que captaron la atención de quienes buscaban algo más que su valor facial. Una de las primeras cosas que los coleccionistas notaron fue la ausencia de un doble grabado muy evidente, pero sí se encontraron algunos errores sutiles en el D de Denver y en el S de San Francisco. Aunque no eran tan llamativos como los dobles dice clásicos de décadas anteriores, estos pequeños defectos hacían que ciertos cuartos valieran más de lo que la mayoría de la gente esperaba. Por ejemplo, algunos ejemplares mostraban un ligero desplazamiento en el canto, algo que se conoce como off-center strike, donde la moneda no recibió el golpe perfectamente centrado. Aunque apenas se notaba, este tipo de error puede aumentar el interés entre los coleccionistas, especialmente cuando la pieza se encuentra en buen estado de conservación. Otro detalle que llamó la atención fue la textura de la superficie. Después del cambio a la composición CLAD, la moneda adquirió un color más plateado y brillante, pero algunas acuñaciones de 1966 presentaban variaciones en el tono debido a diferencias en la aleación del cobre y el níquel. Estas diferencias de color eran más notorias bajo luz fuerte,
y algunos coleccionistas las catalogaron como tonalidades raras. Aunque no necesariamente incrementaban de manera significativa el valor monetario, se agregaban un factor de curiosidad que los aficionados valoraban mucho. Los coleccionistas también comenzaron a notar los bordes de los cuartos de 1966. En ciertas piezas, el borde de la moneda estaba más delgado o más irregular de lo habitual, un efecto que podía ser consecuencia de desgaste en los troqueles de acuñación. Esta irregularidad era mínima, pero para un experto podía ser un indicio de cuán rara podía ser una pieza. De hecho, algunos subastadores especializados en monedas de los años 60 recuerdan que estos cuartos se vendían por precios superiores a su valor nominal, no porque fueran extremadamente raros, sino porque los coleccionistas buscaban ejemplares que mostraran peculiaridades de la producción de la época. Uno de los errores más comentados de los cuartos de 1966 está relacionado con las letras y números de la moneda. En particular, el año 1966 a veces mostraba lo que los coleccionistas llaman weak strike, un golpe débil que hacía que algunos detalles quedaran poco definidos. La nariz y la barba de George Washington podían aparecer borrosas, o los bordes de las letras United States of America no estaban tan nítidos. Estas pequeñas imperfecciones, aunque no llamaban la atención del público general, se convirtieron en piezas de colección apreciadas por quienes buscaban curiosidades del periodo Clad. Un ejemplo curioso proviene de una subasta realizada en 2014, donde un cuarto de 1966 con un ligero doble golpe en la parte frontal se vendió por más de $150. Para alguien acostumbrado a ver estas monedas a valor de circulación, esto parecía una locura. Sin embargo, para coleccionistas dedicados, estos detalles mínimos hacían la diferencia entre una moneda común y una que se podía destacar en una colección. Historias como esta comenzaron a motivar a más personas a revisar su cambio diario, en busca de errores que antes habrían pasado desapercibidos. Los coleccionistas también han encontrado variantes interesantes en los mint marks de 1966. Algunos cuartos de Denver tenían una D ligeramente desplazada hacia un lado, mientras que ciertas piezas de San Francisco mostraban un S más bajo o inclinado. Estos pequeños cambios, aunque casi invisibles para el ojo inexperto, pueden ser determinantes para establecer un valor más alto, especialmente si la moneda está sin circular o en condiciones cercanas a mint state. La búsqueda de estas variaciones generó toda una comunidad de aficionados que compartían fotos y catalogaban cada detalle minúsculo de la moneda. Además de los errores, las historias de colección comenzaron a acumularse. Algunos aficionados recuerdan haber encontrado cuartos de 1966 guardados en sobres originales del banco, sin circular nunca. Uno de estos sobres, abierto décadas después, contenía monedas con un brillo intenso y casi sin marcas de desgaste, lo que las convertía en piezas altamente deseadas. Estas monedas, a pesar de ser relativamente modernas, lograron captar la atención de coleccionistas de todo el país por su estado impecable y la historia que representaban, un recuerdo tangible de la transición del dólar de plata a CLAD. El valor de los cuartos de 1966 varía ampliamente según su condición y los errores que presenten. Una moneda común en circulación rara vez supera los pocos dólares, pero una sin circular con errores notables puede alcanzar precios de hasta cientos de dólares. Este contraste refleja cómo la atención de los coleccionistas ha cambiado con el tiempo. Ya no se trataba solo de buscar monedas antiguas y raras, sino de apreciar los detalles que hacen únicas a las piezas de una era moderna. Un caso interesante se dio en 2018, cuando un coleccionista de Nueva York subastó un conjunto completo de cuartos de 1966 de Denver y San Francisco, todos sin circular y con ligeros errores de acuñación. El lote se vendió por más de $1,200, demostrando que incluso monedas relativamente comunes pueden alcanzar cifras importantes si se presentan en las condiciones adecuadas. Estas subastas también fomentaron la práctica de enviar monedas a servicios de certificación profesional, como PCGS o NGC, para que fueran evaluadas y catalogadas, lo que añade confianza y aumenta su valor en el mercado. Los coleccionistas jóvenes que crecieron después de 1965 encontraron en los cuartos de 1966 una puerta de entrada ideal al mundo de la numismática. Las monedas eran fáciles de conseguir, pero aún ofrecían sorpresas para quienes estaban atentos. Además, la historia detrás de cada error o variación daba un contexto educativo, cómo funcionaba la acuñación, por qué ciertos defectos ocurrían y cómo la transición al CLAD cambió la producción y apariencia de las monedas. Este enfoque educativo y coleccionista convirtió a los cuartos de 1966 en un objeto de estudio tanto para principiantes como para expertos. Un detalle curioso es que muchos coleccionistas han reportado que al revisar su cambio de manera rutinaria, encontraron cuartos de 1966 con marcas de moneda de prueba o proof-like, donde la superficie reflejaba la luz de manera inusual, casi como un espejo. Estas piezas, aunque no eran técnicamente pruebas oficiales, tenían una apariencia que recordaba a las monedas proof y eran especialmente atractivas para quienes apreciaban la estética de la acuñación.
A medida que la numismática se expandía y más personas se interesaban en monedas modernas con errores, los cuartos de 1966 ganaron un estatus especial. No solo eran una transición histórica hacia la composición clad, sino que también representaban un periodo donde los errores eran cada vez más valorados. La historia de la acuñación de estos cuartos se convirtió en un ejemplo de cómo incluso cambios sutiles en la producción pueden generar coleccionables apreciados décadas después. Algunos coleccionistas han contado historias personales sobre cómo encontraron estas monedas. Uno recuerda que, mientras limpiaba su coche, encontró un cuarto de 1966 ligeramente descentrado. Al principio pensó que era solo un defecto común, pero luego, al mostrarlo en foros de numismática, descubrió que era un error que podría valer entre 50 y 100 dólares. Historias como esta se repiten una y otra vez, demostrando que la búsqueda de errores y rarezas no siempre requiere invertir grandes sumas de dinero. A veces, solo hace falta prestar atención al cambio cotidiano. El interés por los cuartos de 1966 también se ve reflejado en libros y guías de coleccionismo. Varias ediciones de guías modernas incluyen secciones dedicadas a la transición clad, con fotos de errores típicos de los años 1965 a 1966, y consejos sobre cómo identificar variantes de mint marks, golpes descentrados o weak streaks. Esto evidencia cómo una moneda relativamente moderna puede adquirir un significado histórico y coleccionable, convirtiéndose en un objeto educativo además de un simple medio de intercambio. Finalmente, los cuartos de 1966 se han vuelto un punto de referencia para comparar la producción de monedas de otras décadas. Coleccionistas experimentados usan estos cuartos para enseñar a principiantes a detectar errores, evaluar la condición de una moneda y comprender cómo pequeñas variaciones pueden influir en su valor. La combinación de historia, errores interesantes y disponibilidad relativa los hace perfectos para estudiar y coleccionar, sin necesidad de buscar piezas extremadamente raras o costosas. Pero si pensabas que el cuarto de 1966 era emocionante, espera a que nos adentremos en los años 70. Esta década trajo consigo nuevos desafíos, cambios de diseño, y algunas de las piezas más codiciadas de la numismática moderna. Los errores se hicieron más notables, la acuñación experimentó variaciones que hoy en día son altamente buscadas, y el mundo de los coleccionistas comenzó a evolucionar hacia un nivel de detalle y especialización aún mayor. Los cuartos de los años 70 no solo continuaron la tradición clad, sino que también ofrecieron oportunidades únicas para quienes estaban atentos al cambio diario, preparando el terreno para hallazgos que hoy pueden valer cientos o incluso miles de dólares. Moneda número 3. Cuarto de 1970. Hoy vamos a sumergirnos en un clásico que la mayoría de los coleccionistas reconocen de inmediato, el cuarto de dólar de 1970. A simple vista, es un cuarto común, parte de la serie de Washington que hemos visto durante décadas, pero como siempre en el mundo de la numismática, incluso los coins más corrientes pueden esconder sorpresas que elevan su valor por encima del cambio diario. La gran mayoría de estos cuartos fueron ampliamente circulados, y la moneda parece bastante ordinaria al ojo no entrenado. Sin embargo, dentro de esta aparente normalidad, hay detalles que capturan la atención de los coleccionistas más astutos y de aquellos que buscan un hallazgo que podría valer cientos o incluso miles de dólares. En primer lugar, debemos hablar de la circulación. Los cuartos de 1970 se produjeron en grandes cantidades en las casas de moneda de Filadelfia y Denver. Esto significa que, para el coleccionista promedio, encontrar un cuarto de 1970 en circulación es tan fácil como encontrar un centavo de 1971. Hay muchísimos. Sin embargo, dentro de estas grandes tiradas, algunos cuartos muestran errores de acuñación o variantes que no fueron planeadas, y son justamente esos detalles los que marcan la diferencia. Por ejemplo, los cuartos de 1970 pueden presentar errores como dobles golpes o desalineaciones leves del diseño, que aunque puedan parecer pequeños a simple vista, pueden incrementar significativamente el valor de la moneda. Un factor clave en la valoración de los cuartos de 1970 es la calidad de la acuñación. Mientras que la mayoría de los cuartos que encontramos hoy en día tienen un desgaste considerable, aquellos que han permanecido prácticamente sin circular son altamente buscados. Estas monedas se acercan a lo que los coleccionistas llaman condición de prueba o proof-like, aunque no sean parte de un set oficial de pruebas. Cuando un cuarto de 1970 mantiene todos los detalles nítidos en el rostro de Washington, la corona de laurel, y el reverso con el águila, su valor puede aumentar de manera considerable. En subastas recientes, algunos ejemplares en estado prácticamente perfecto han alcanzado precios de varias centenas de dólares, especialmente si se les compara con el precio mínimo de un cuarto común en circulación, que hoy día apenas supera su valor facial de 25 centavos. Otra vía de valorización proviene de los sets de prueba o proof sets de 1970. Estos sets eran acuñados con una atención meticulosa a los detalles, y a menudo se vendían en cajas oficiales por la casa de moneda. Dentro de estos sets,
El cuarto de 1970 destaca por su brillo espejo y por los bordes perfectamente definidos. Los coleccionistas buscan estos sets porque representan la máxima calidad que la casa de moneda podía ofrecer ese año, y un cuarto de 1970 sacado de un set de prueba puede valer varias veces más que un cuarto circulado normal, incluso si la diferencia no es evidente a simple vista. Pero lo que realmente atrae a los buscadores de tesoros numismáticos son los errores. En 1970, algunos cuartos presentaron errores inusuales que hoy son bastante codiciados. Entre los más conocidos están los errores de doble acuñación, en los cuales el diseño aparece ligeramente duplicado o desplazado. Estos errores pueden ocurrir durante el proceso de acuñación si la moneda se desplaza ligeramente entre golpes. Otro error que se encuentra es el llamado mule o mulas, en el que un diseño de una moneda se combina accidentalmente con el reverso de otra. Aunque estos errores son raros, su existencia ha hecho que algunos cuartos de 1970 alcancen valores impresionantes en el mercado de coleccionistas. En subastas recientes, un cuarto de 1970 con un error claro de doble acuñación se vendió por más de $1,000, algo inimaginable para la mayoría de los cuartos de circulación diaria. Comparando con los cuartos de la década de 1960, los errores de 1970 son particularmente interesantes por su rareza. En los años 60, la casa de moneda experimentó con una variedad de cambios en el proceso de acuñación, incluyendo la transición hacia la reducción del contenido de cobre y la introducción de nuevas aleaciones. Esto generó algunos errores notorios que hoy son ampliamente reconocidos y coleccionados. Sin embargo, para 1970, los procesos habían estabilizado, y por lo tanto, los errores eran menos frecuentes, lo que hace que un cuarto con una variación significativa de 1970 sea mucho más valioso que muchos de sus predecesores de los años 60. Esto crea un contraste fascinante, mientras que los cuartos de los años 60 a veces presentan errores más notorios por la experimentación, los cuartos de 1970 sorprenden por su escasez y precisión, y un error de este año se convierte en una joya aún más deseada. Además, algunos cuartos de 1970 muestran variaciones menores que los expertos llaman marcas de repunte o marcas de acuñación suave. Estas no son errores flagrantes, sino imperfecciones sutiles que resultan de cómo el metal reaccionó bajo la presión de los troqueles. Para un coleccionista avanzado, estas marcas pueden distinguir un ejemplar común de uno extraordinario. Es un recordatorio de que incluso dentro de una serie masivamente producida, cada moneda tiene su propia historia, y que un ojo entrenado puede notar diferencias que para la mayoría pasarían desapercibidas. Los coleccionistas también prestan atención al mint mark, o marca de la casa de moneda. Los cuartos de 1970 fueron acuñados principalmente en Filadelfia y Denver, representados por la ausencia de marca o por la letra D, respectivamente. La procedencia de la moneda puede influir en su valor, especialmente si el ejemplar proviene de una tirada menos común o de un error específico de esa casa de moneda. Por ejemplo, ciertos errores de doble golpe son más frecuentes en cuartos de Denver, mientras que los cuartos de Filadelfia con desalineaciones raras pueden alcanzar precios superiores en subasta. Además de los errores y la calidad de acuñación, el contexto histórico también juega un papel importante. En 1970, Estados Unidos estaba en medio de un periodo de transición económica y social que influyó en la producción de monedas. La casa de moneda tenía que equilibrar la demanda de monedas circulantes con la necesidad de mantener estándares de calidad, lo que hacía más difícil encontrar errores flagrantes, y por eso, cuando aparecen, son especialmente valiosos. La historia detrás de la moneda agrega una aura de mística y coleccionabilidad que muchos buscan, no solo el valor monetario inmediato. Ahora, para aquellos que buscan una inversión o simplemente una pieza especial para su colección, el consejo es claro: inspeccionen cada cuarto de 1970 con lupa y cuidado. Fíjense en los detalles del diseño, en la definición de los bordes y en cualquier irregularidad que pueda indicar un error. Aunque muchos cuartos parecen idénticos, los expertos saben que una pequeña variación puede marcar la diferencia entre un ejemplar común de 25 centavos y una pieza coleccionable de cientos o miles de dólares. Incluso aquellos que no planean vender pueden disfrutar del descubrimiento. Saber que sostienen en la mano un error raro de 1970 puede ser una experiencia emocionante y única. En cuanto al mercado, los precios varían bastante según el estado de conservación, la rareza del error y la procedencia de la moneda. Un cuarto de 1970 circulado sin errores probablemente valga su valor nominal, o como mucho un par de dólares para un coleccionista que quiera completar una serie. Pero un cuarto de 1970 con error de doble golpe, en excelente estado y procedente de un set de prueba, puede superar los $1,000, e incluso más si la subasta alcanza a un coleccionista dispuesto a pagar por esa rareza. Esto muestra cómo el valor numismático no siempre depende de la antigüedad de la moneda, sino de su singularidad y de la historia que cuenta. También es importante considerar el papel de la certificación profesional.
Las monedas que se envían a empresas como PCGS o NGC para ser autenticadas y clasificadas obtienen una garantía de autenticidad y un grado que puede aumentar considerablemente su valor en el mercado. Un cuarto de 1970 con un error verificado por una autoridad de certificación es más fácil de vender y puede alcanzar precios mucho más altos que una moneda sin certificar. Por eso, si encuentras un cuarto de 1970 con una característica inusual, la recomendación es enviarlo a una de estas empresas antes de considerar su venta o intercambio. En resumen, el cuarto de 1970 puede parecer una moneda común a primera vista, pero como hemos visto, existen varios factores que pueden convertirlo en un tesoro inesperado. Desde la calidad de acuñación, los sets de prueba, los errores de doble golpe y las variaciones menores, hasta la procedencia de la casa de moneda y la certificación profesional, todos estos elementos influyen en su valor y coleccionabilidad. Para el coleccionista atento, incluso un año aparentemente común como 1970 puede ofrecer sorpresas que valen mucho más que su valor facial. Y así, mientras examinamos cuidadosamente este año, nos preparamos para avanzar al siguiente protagonista en nuestra serie de hallazgos numismáticos, 1979. Este año marca la última moneda que veremos hoy, y como podrán imaginar, tiene su propio conjunto de peculiaridades coleccionables y rarezas que la hacen destacar frente a su predecesora de 1970. Manténganse atentos, porque lo que descubriremos sobre el cuarto de 1979 podría cambiar la forma en que miramos los cuartos de esa década y quizás revelar otra joya oculta lista para ser encontrada en nuestro cambio diario. Con el cuarto de 1970 hemos aprendido que incluso los años más corrientes pueden esconder historias extraordinarias. La búsqueda de errores, la observación de la acuñación y la apreciación de los detalles son la esencia de la numismática. Y mientras nos preparamos para el cierre con 1979, recordemos que cada moneda cuenta una historia única y que, a veces, un simple cuarto en tu bolsillo puede convertirse en una pieza de colección que trasciende generaciones. Este es el final de nuestra exploración del cuarto de 1970, una moneda que combina la apariencia común con el potencial de rareza, y que sigue siendo una pieza fundamental para cualquier coleccionista serio. Ahora, avancemos al cuarto de 1979 y descubramos juntos qué lo hace tan especial y por qué los coleccionistas lo buscan con tanto entusiasmo. Moneda número 4. Cuarto de 1979. En los últimos años de la década de 1970, la economía de Estados Unidos y el interés por las monedas de colección estaban experimentando cambios importantes. En particular, el año 1979 marcó un punto interesante para los coleccionistas de cuartos, debido a la combinación de circulación masiva y un creciente entusiasmo por los errores de acuñación y las monedas de alta calidad. Este año no solo representó un momento de transición en la producción de monedas, sino que también consolidó el interés de los coleccionistas por identificar rarezas y piezas que, en muchos casos, podrían alcanzar valores sorprendentes en el mercado numismático. El cuarto de 1979 pertenece a la serie de Washington, que llevaba en circulación desde 1932, con su diseño clásico que mostraba el busto del primer presidente de Estados Unidos en el anverso y un águila estilizada en el reverso, hasta que en 1999 se introdujeron los cuartos de los 50 estados. Durante la década de 1970, la Casa de la Moneda de Filadelfia y Denver producía grandes cantidades de cuartos para satisfacer la demanda de circulación general, pero dentro de esas emisiones masivas, algunas piezas se destacaban por su calidad excepcional o por presentar errores que las hacían únicas. Para los coleccionistas, los cuartos de 1979 pueden ser interesantes por varias razones. En primer lugar, algunos ejemplares fueron incluidos en juegos de prueba o proof sets, que son conjuntos de monedas especialmente seleccionadas y acabadas con un brillo intenso y detalles más definidos que las monedas de circulación normal. Estos proof sets se han vuelto cada vez más codiciados, sobre todo si permanecen en condiciones sin circular, con su lustre original intacto. Las monedas de prueba del año 1979, especialmente aquellas acuñadas en la Casa de la Moneda de Filadelfia con el acabado espejo característico, pueden alcanzar valores superiores a los cuartos comunes, especialmente si se evalúan con calificaciones altas por expertos en numismática. Además de los proof sets, los coleccionistas buscan errores de acuñación específicos. Durante 1979, se registraron algunos errores notables en la producción de cuartos, que incluyen variaciones de doble golpe, errores de repunte en el canto, y defectos en el diseño del reverso o del anverso. Los errores de doble golpe ocurren cuando la moneda pasa por el troquel más de una vez, creando un efecto visual en el que ciertos elementos parecen duplicados o desplazados. En el caso del cuarto de 1979, estos errores son raros, pero extremadamente buscados por los coleccionistas que saben que una pieza así puede alcanzar precios mucho más altos que una moneda común de circulación. Otro tipo de error observado en algunos cuartos de este año es el conocido como off-center o descentrado. Esto sucede cuando la moneda no queda perfectamente alineada dentro del troquel al ser acuñada,
lo que provoca que parte del diseño se corte o que los bordes muestren un margen irregular. Los cuartos de 1979 con este tipo de error son considerados piezas de colección muy interesantes, porque la cantidad producida fue limitada y la apariencia es sorprendente para cualquier coleccionista. Aunque no todos los errores de este tipo son igual de valiosos, los expertos en numismática recomiendan siempre revisar cada moneda individualmente, evaluando su rareza, grado de conservación y autenticidad antes de determinar su valor. Hablando de conservación, la condición de la moneda es un factor decisivo en su valor. Las monedas circuladas, que muestran signos de desgaste, rayaduras o pérdida de brillo, tienen un valor relativamente modesto. En cambio, los cuartos de 1979 que han permanecido en excelente estado, sin circular, con detalles nítidos y lustro original, pueden ser muy codiciados. Es por eso que muchos coleccionistas actuales buscan cuartos de años específicos como este no solo por su posible error, sino por su potencial de inversión a largo plazo. El mercado de monedas raras ha demostrado que, con el tiempo, incluso piezas relativamente comunes pero en excelente estado pueden alcanzar valores sorprendentes. Para poner en contexto la importancia del cuarto de 1979, es útil compararlo con otras monedas que hemos revisado de años anteriores, desde 1965 hasta 1979. Durante este periodo, la calidad de la acuñación fue mejorando, pero también aumentaba la conciencia de los coleccionistas sobre errores y rarezas. Por ejemplo, los cuartos de mediados de los años 60 se vieron afectados por cambios en la composición del metal, debido a la reducción de plata en las monedas, lo que provocó que algunas piezas fueran más propensas a defectos durante la acuñación. Los cuartos de finales de los 70, como el de 1979, no solo reflejan un periodo de transición en la producción, sino que también muestran la atención creciente a la consistencia y precisión de la casa de la moneda. Esto significa que cualquier error que apareciera en estas monedas era más fácil de identificar y, por lo tanto, más valioso para los coleccionistas. Además, durante estos años, los coleccionistas comenzaron a interesarse más por los sets completos de monedas de cada año, buscando tanto la moneda de circulación como las versiones proof y cualquier variación inusual. Este interés acumulativo ha hecho que las monedas de 1979 sean especialmente atractivas para quienes desean completar colecciones de cuartos de Washington o para aquellos que buscan oportunidades de inversión en numismática. Incluso los coleccionistas principiantes pueden encontrar emocionante el hecho de que un cuarto aparentemente común, encontrado en circulación, podría revelar un error que lo convierta en una pieza valiosa de su colección. Otra razón por la que los cuartos de 1979 captan la atención es la relación entre los errores de acuñación y las tendencias del mercado numismático. A medida que más personas buscan monedas raras, los precios de los errores conocidos y de las monedas en excelente estado han tendido a aumentar, especialmente en subastas y ventas privadas. Por ejemplo, un cuarto con un doble golpe o un descentrado podría alcanzar varias veces el valor de una moneda estándar de circulación, dependiendo de la severidad del error y de su rareza comprobada. Esto convierte a los cuartos de 1979 en una especie de inversión sorpresa, donde una moneda sencilla podría convertirse en una pieza codiciada si se identifica correctamente. Es importante destacar que, aunque no todas las monedas de 1979 tienen errores valiosos, la conciencia de estas posibilidades ha impulsado la cultura de la revisión cuidadosa de la moneda en circulación. Hoy en día, muchos coleccionistas examinan cada cuarto recibido, observando detalles que antes podrían haber pasado desapercibidos. El año 1979 se convierte así en un ejemplo de cómo incluso los años relativamente recientes pueden ofrecer oportunidades inesperadas para coleccionistas y curiosos que estén atentos. En cuanto a los coleccionistas de Estados Unidos y del mundo, los cuartos de 1979 también ofrecen una oportunidad educativa. Cada moneda refleja aspectos de la historia económica, la tecnología de acuñación y la evolución del diseño. Comparando con cuartos anteriores, se pueden identificar mejoras en el relieve, en la precisión del troquelado y en el acabado general. Los expertos en numismática suelen recomendar estudiar estas variaciones para comprender mejor cómo se desarrolló la acuñación moderna y cómo pequeñas diferencias pueden afectar significativamente el valor de una moneda. Por supuesto, no se puede ignorar la emoción que genera la posibilidad de encontrar un cuarto de 1979 con algún error significativo en la circulación diaria. Algunos coleccionistas disfrutan la actividad de revisar su propio cambio o visitar tiendas de monedas, bancos y mercados de pulgas, buscando piezas que podrían pasar desapercibidas para otros. La idea de que un simple cuarto de 1979, escondido en un cajón o en la cartera, podría valer cientos o incluso miles de dólares añade un nivel de emoción que combina historia, inversión y pasión por la numismática. Al conectar el cuarto de 1979 con los cuartos anteriores, desde 1965 en adelante, se puede observar un patrón claro en la evolución del interés coleccionista. Durante los primeros años, la atención estaba más centrada en la composición metálica y en cambios notorios en el diseño.
Más adelante, especialmente a finales de los años 70, el enfoque se trasladó a errores finos, proof sets y calidad de conservación, creando un nuevo tipo de valor que no estaba ligado únicamente al metal o a la antigüedad. Esto explica por qué los cuartos de 1979, aunque más recientes, pueden ser tan buscados como monedas mucho más antiguas, si no más. Al final, la historia del cuarto de 1979 nos recuerda que la numismática no es solo la búsqueda de monedas antiguas o de gran antigüedad. Es también la apreciación de la precisión, la rareza y la historia detrás de cada pieza. Un cuarto de este año puede enseñar sobre la producción en masa, sobre los errores humanos y mecánicos que ocurren incluso en procesos altamente controlados, y sobre cómo los coleccionistas desarrollan un ojo crítico para identificar lo que hace única a cada moneda. Así que, después de revisar estas monedas que van desde 1965 hasta 1979, incluyendo proof sets, errores de acuñación y cuartos en circulación de alta calidad, queda una pregunta intrigante: ¿cuál de estas monedas podría estar en tu bolsillo o en un cajón, esperando ser descubierta y convertirse en tu próximo gran hallazgo? Esa posibilidad, de encontrar una pieza valiosa donde menos se espera, es lo que hace que la numismática siga siendo una pasión emocionante para millones de personas alrededor del mundo. No se trata solo de coleccionar monedas, sino de explorar la historia, la inversión y la emoción de descubrir algo único y valioso, algo que puede cambiar el valor de tu colección y, tal vez, tu perspectiva sobre lo que llevas todos los días en tu cambio. En resumen, el cuarto de 1979 representa una etapa fascinante en la serie de cuartos de Washington. Ofrece oportunidades para encontrar errores valiosos, para completar sets de prueba de alta calidad y para experimentar la evolución de la acuñación en Estados Unidos. La combinación de historia, error potencial y calidad de conservación hace que esta moneda sea más que un simple cuarto, es una ventana al pasado y una oportunidad de inversión que, para el coleccionista atento, podría transformarse en una verdadera fortuna. Así que, al examinar tu cambio o explorar mercados de monedas, recuerda mirar de cerca cada detalle. Un doble golpe, un descentrado, o incluso un cuarto en excelente estado de circulación podría ser la joya que esperabas. Porque en el mundo de la numismática, incluso los años más recientes como 1979 pueden esconder tesoros inesperados, y cada moneda tiene una historia que contar, esperando que alguien la descubra.